Reynold Pérez Vázquez nace en Agualeguas, Nuevo León, el 7 de noviembre de 1959. Decir esto no es meramente un dato de la biografía, sino, creo yo, la esencia de esta colección de textos que incluye cuatro obras en un acto: Los días antes del agua, Que te parto un rayo, La noche que conocí a Miguel Torruco, y justamente la que da título a la colección, Por encima de la vida. Digo que no es un mero dato de nuestro autor, sino que en esencia es un regreso, podríamos decir, como regreso a Ítaca, el regreso a los orígenes. Vicente Leñero, en su hermoso prólogo que describe, un prólogo sumamente elogioso y que habrá sido, me imagino, de sus últimas páginas del maestro, nos da la ubicación, según el diccionario Porrúa, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Monterrey. Para nosotros es un gusto enorme tener a este autor en esta colección. Ya habíamos publicado de él otra obra, también en muchos sentidos con elementos autobiográficos y que habla mucho del tono y de los mundos que habita Reynold. Además de dramaturgo, Reynold es narrador, fue periodista en el periódico El Norte, en Monterrey. Vicente Leñero destaca que también algo de ese ojo del conocimiento del reportero sobre la vida cotidiana permanece en la mirada de este autor. Es traductor de búlgaro, lo que lo hace, digamos, un fenómeno casi único a Reynold en el mundo literario. Las presentaciones del libro son de alguna manera actos de fe. Quienes presentamos el libro lo conocemos y estamos en posibilidad de hablar de él, mientras que quienes se encuentran en la sala solo tienen la opción de creer y más tarde, en el mejor de los casos, corroborar o contradecir con su lectura lo que aquí se diga. Así pues, comencemos señalando que esta noche estamos reunidos ante un acontecimiento del teatro mexicano, la salida a la luz del libro Por encima de la vida de Reynold Pérez Vázquez, dramaturgo regiomontano de amplia trayectoria en el teatro, el periodismo y la investigación cinematográfica, así como la traducción literaria. ¿Por qué resulta significativo este hecho? Porque la historia del teatro en México se ha construido considerando la producción dramática y escénica que emerge en el centro del país, o más precisamente en la Ciudad de México, ignorando la actividad de mujeres y hombres de teatro que durante décadas han luchado a brazo partido por edificar una obra poética, así como por formar espectadores y escribir lo que, siguiendo a Walter Benjamin, podemos enunciar como una historia a contrapelo, es decir, por narrar materia de vida que corre a contracorriente de la cada vez más cuestionable e insostenible idea de progreso. Que este libro bellamente editado forme parte del catálogo de ediciones El Milagro, sin duda es un gran logro no solo para el autor, sino para todos los creadores excéntricos, que desde los márgenes han insistido en tratar críticamente su entorno y crear poesía a partir de él. La presentación de este libro es una celebración porque supone un reconocimiento a la producción dramatúrgica que se crea y piensa en los márgenes. Hay en este hecho una desestabilización del canon y una apertura que apunta al resquebrajamiento de la noción homogénea de nuestro teatro. En otras palabras, implica la inclusión de otras problemáticas, otros autores y visiones que enriquecen nuestro teatro. Ahora bien, esta apertura está vinculada en el plano social al desmoronamiento de la otrora idea de que caminábamos hacia un futuro prometedor. Los hechos, los fracasos y la desilusión provocada por un sistema que ha dejado ver sus fisuras, lo cual nos lleva hoy a reconocer el valor de las ideas que se han planteado insistentemente en el norte mexicano, ideas que en nuestro caso son genuina materia dramática.
Las obras que conforman el libro, Por encima de la vida, me hacen confirmar una vez más mi hipótesis. Reynolds pone el dedo en la llaga para exponer ante nuestros ojos la historia sensible de Agualeguas, Nuevo León, en la década de los años 70, periodo ya signado por la migración masculina hacia los Estados Unidos. Las historias narradas no son un simple reflejo de la realidad, son la exposición crítica que se sirve del teatro para dar cuerpo a la tragedia cotidiana de la ausencia, la desilusión y una espera eterna que traspasa los límites personales para instalarse en el transcurrir de toda una comunidad aplastada por fuerzas descomunales. Los días antes del agua, que te parta un rayo, la noche que conocí a Miguel Torruco y Por encima de la vida. Cada obra se focaliza en un fragmento de la historia de algunos habitantes de Agualeguas. Es una unidad. No obstante, las 4 obras conforman una unidad mayor que podemos explicar como el devenir de una comunidad donde las vidas se entrelazan y donde fuerzas externas, producto de decisiones centralistas, siembran la soledad de las mujeres, el inminente desplazamiento de los hombres en busca de futuro, la condición desvalida de los viejos y la total ausencia de niños. La lectura de estas obras nos enfrenta ante un espacio de pensamiento problemático, el pasado como una única realidad posible. El presente no puede habitar un lugar en el tiempo porque está ocupado por el pasado. Menos aún puede pensarse el futuro porque no hay porvenir. Así, la propuesta dramática que estas 4 obras contienen proceden de un ejercicio que hace pensar que ver es un fenómeno complejo que no se explica con las leyes de la óptica. Reynolds Pérez muestra que la dramaturgia puede ser hoy un espacio crítico donde la vida de los seres humanos es puesta en primer término y donde se construye reflexión con sensaciones, emociones y fuerzas que se activan en los lectores espectadores a través de personajes entrañables que no pueden reconocer su condición de fragilidad ante un sistema que los excluye. La aparición de personajes que no aceptan su condición de muertos, como es el caso de una novia que se va a comprar su vestido de boda y que muere en un accidente de regreso a su pueblo. La aparente normalidad con que un homosexual se mueve en un entorno de mujeres que tienen en él a un amigo, un aliado. Las solteronas del pueblo que se entregan no sin exacerbado dolor a su condición de incompletud. Los hombres que se encuentran mirando al norte como única alternativa, las madres que esperan el retorno de sus hijos y maridos y la presencia central de la agencia de correo y de las radionovelas sirven para colocar una constelación armada por el olvido y una cotidianidad que va contra el sentido de las narrativas bucólicas. La mirada crítica de este autor ha atravesado otros momentos que él mismo señaló como su etapa regional y luego otra europea en la que su obra estuvo en diálogo con autores búlgaros y rusos fundamentalmente. Hoy reconocemos una nueva etapa que implica el regreso a pensar su entorno, su pasado, pero esta vez desde la experiencia de vida que le da haber vivido el resquebrajamiento del muro de Berlín y el habitar actualmente una Alemania convulsionada ante la migración. Esta experiencia de vida, la del migrante, la de la nostalgia, la soledad y el pensamiento crítico, es la que sostiene las páginas de este texto que, a decir de Vicente Leñero, presenta a uno de los grandes dramaturgos del país. Demos pues la bienvenida a este libro y esperemos los montajes de las obras. Muchas gracias. El trabajo de Reynolds repara en algo que pareciera perderse ahora, en el rigor de la construcción, en el rigor de crear un universo total y no solo capturar momentos vanos, llenos de conflictos inertes, como gran parte de la dramaturgia mexicana contemporánea sumida en las modas, y no en el trabajo arduo de construcción dramática. Reynolds quiere ser mexicano, defiende y habla de su tierra, de sus mujeres, de sus hombres con y sin sueños. Nos habla de la sed del desierto, convierte a su pueblo de la infancia, Agualeguas, en un lugar mítico donde lentamente se construyó por 40 años este libro. No teme hablar del pueblo, del rancho, del campo, de ese universo que para los citadinos es a veces tan tonto cuando se plantea por un paisano
pero tan interesante cuando un ruso habla de la campiña. Los días antes del agua es quizá la pieza que más me conmueve, porque para mí habla de dos tipos de figuras femeninas. Por un lado, la tierra que todo nos da y nos quita, y por otro lado, aborda la soledad en la cual miles de mujeres viven en este país, porque fueron abandonadas por sus hombres para buscar fortuna en otra parte del mundo. Y es también la obra que, a mi parecer, retrata mejor el momento histórico que vivimos, donde la migración sigue siendo un tema de moda en América, Asia, Europa, África y Medio Oriente. Esta historia de espera bien puede retratar el abandono de las mujeres en el Mediterráneo, en Turquía y Uganda. El pueblo de Agualeguas de Reynolds es todo el mundo. Es un lugar donde cualquier cultura se puede ver reflejada. Enhorabuena. Creo que al igual que Oscar Liera, en un futuro no muy lejano, Reynolds logrará aún montajes mucho mejores y mayores que lo obligarán a regresar a tomar la pluma que decidió abandonar. Hace poco en un correo me dijo que con este libro quizá abandonaba la escritura para el teatro. Es decir, gracias, ¿por qué? Porque la gente que escribimos teatro, alcanzamos una culminación en nuestro trabajo gracias a los actores, a los directores, a todo el equipo que hace posible el teatro. Es imposible decir yo estoy aquí y aquí está mi obra y es el sumum, pues no es así. Este libro no es posible si no tenemos un director y actores dispuestos a hacerlo. En ese sentido yo agradezco mucho a los actores, sobre todo porque siempre cuando creen en nuestro trabajo, y bueno, y cómo no voy a decirlo, me siento muy orgulloso de ser parte del catálogo de una editorial como Ediciones El Milagro. A propósito, voy a hacer un regalo simbólico a David y a Pablo. Espero que no suene un poco cursi, pero creo que es importante para mí hacerlo porque es, digamos, una metáfora de algo muy importante. Un momento, por favor. Este coche es el coche Trabant, que era un coche que empezó, un coche chiquito que ayudaba de la nada, que empezó así para ayudar a la gente de Alemania Oriental, y ahora es como el milagro, un clásico. En Agualeguas lo que ha sobrado siempre es el sol y no el agua. O sea, que nosotros, en realidad el nombre de Agualeguas proviene de una tribu que se llamaba los Gualeguas, que era invencible. Los Gualeguas y los Tobosos eran los que habían poblado Agualeguas. Entonces, digamos que para hacerlo más fácil le pusieron una A Agualeguas por los Gualeguas, pero en realidad la gente dice, es que el agua está a leguas. O sea, que es un pueblo sin agua, ¿no? Por eso es Agualeguas, ¿no? En realidad viene de Gualeguas, y me parecía terrible pensar que mi vida iba a estar siempre ahí, y los sitios que me ayudaron digamos que me enseñaron que el mundo era más grande fue el Cine México. Ahora lo vamos a... Sí, el Cine México, que entonces, bueno, era ahora vemos lo que ha quedado después, digamos, como ya es la ruina de lo que quedó el Cine México, porque con la tecnología la gente podía ir a ver cine en su casa. Entonces este espacio donde nos reuníamos para soñar, bueno, a mí no me puede contar un dramaturgo que cuenta una historia detrás de un escritorio, que quiere ver el campo y con los ojos llenos de clichés y digamos, de ideas preconcebidas, qué es el campo. Entonces creo que en lo que yo puedo, lo que está en este libro es el crítico que nos tiene que decir, el espectador como su autor, pues lo que yo digo, aquí estoy yo, hablo de un mundo que conozco, que se perdió, pero yo quisiera que se mantenga vivo en este libro. Sobre todo es si alguien me preguntara si es un homenaje a mi pueblo, yo diría de inmediato que no, que es un homenaje a las mujeres de mi pueblo,
porque fueron las que hicieron ese pueblo, las que se levantaban todos los días a sacar agua de las piedras, que nunca se quejaban, que nunca las vi llorar. Ellas siempre estaban dando la cara, llevando a sus hijos a la escuela, vendiendo, pues hacían los dulces, hacían charamuscas, los jamoncillos, hacían el dulce de frijol, que es un invento de Agualevos, que es, digamos, como dice uno de los personajes, es un invento diabólico, porque claro, son algo que tienes que estar meneando un caso de cobre durante más o menos 6 horas para que se pueda cuajar la leche con el frijol, y que además tiene que estar desollejado, y tiene que ser la leche que tiene que estar muy limpia, y bueno, es un dulce realmente delicioso, y con ese sabor de la infancia que uno piensa que es porque está perdido, que es insustituible, ¿no? Donde hay una gran desmemoria es en el norte del país, porque la gente está ocupada en sacar agua del desierto, y ahora hay ciudades, por supuesto, que ya tienen los medios como Monterrey, ¿no? para tener una urbe con una vida cultural más interesante, pero antes no era posible. Entonces yo digo, bueno, si no sabemos, en el norte tenemos que vernos, tenemos que reconocernos, y también una parte de ese gran mapa que es el norte de México, del cual tiene que hablarse más, fuera de los clichés, ¿no? Del oye huerco y esas tonterías, ¿no? Sino hablar sobre todo de esa tristeza del norteño, que es una tristeza ruidosa, porque el norteño, y también lo dijo Daniel Sada con una gran sabiduría, otro nombre del norte, el norteño aprende unas cuantas palabras para poder conocer a una mujer, casarse con ella y después responder cuando se muere, quedarse otra vez callado su compañero, ¿no? Entonces es algo realmente muy, muy fuerte lo que dijo Daniel, y bueno, que este gran escritor nuestro, que ya nos legó una obra también que habla muy sobre el nombre del norte, lo que quería decir, y agradecer otra vez pues, el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ha apoyado mi trabajo durante todos estos años, y por supuesto que haya encontrado esta feliz coincidencia de coeditar ya 2 obras mías en Ediciones El Milagro, y de nuevo a David y a Pablo, y bueno, Daniel, que no está aquí, agradecer profundamente que crean en mi trabajo. Uno puede pensar de pronto, incluso ante las imágenes que presenta Reynold, que digamos, estamos ante un autor que visitara un México agrario, pero creo que las formas como lo hace Reynold son tremendamente contemporáneas. Es decir, hay un ambiente fantasmal que se deja traslucir todo el tiempo en la forma como él estructura sus relatos, la fragmentación, que es un recurso muy presente en la dramaturgia contemporánea, pero creo que Reynold lo que logra es algo que uno halla en la dramaturgia más auténtica, que está pasada por la experiencia vital, que está basada por lo propio, de lo que el dramaturgo a fin de cuentas tiene que hablar, y da la sensación pues de que esa nostalgia con la que él visita su tierra, y decía yo, arrancaba la conversación sobre este libro diciendo que era una especie de regreso a Ítaca. No está perdido, está perdido ahí en lo recobrado que es la escritura, y a fin de cuentas en la manera como Reynold logra hacer de lo local algo que verdaderamente trasciende fronteras, por su humanidad, por cómo logra captar esos rasgos de vida tan interesantes, tan entrañables, cómo logra también utilizar moldes de escritura plenamente, diríamos, hasta vanguardista, con lo propio. Y eso me parece un valor muy destacable de esta colección de obras. Estamos ante un hombre muy modesto, nunca se va a echar un guayabazo, eso me quedó claro desde la primera vez que lo traté, así es que permíteme, aunque te dé pudor, leer un fragmento de lo que escribió sobre ti Vicente Leñero. Dice Vicente que era un amigo de esta casa editorial, un amigo muy
muy querido por Pablo, por mí y demás, y que nos da mucho gusto pues invocarlo en este momento, y que escribe lo siguiente sobre Reynolds. Dice: asombra por otra parte la precisión de Reynolds para acotar escrupulosamente su narrativa teatral, la ubicación de los lugares de acción, la manera en que la luz de diferentes tonalidades, con preferencia del ámbar, debe ascender o descender sobre sus espacios. Se antoja de pronto una tarea inútil, porque cada posible director exigiría o se tomaría sus propias libertades de acuerdo con su lectura escénica. Esta obsesividad del leononense, sin embargo, funciona bien para quien aborda la tetralogía como simple lector, porque eso tienen las obras, insisto, una construcción narrativa propia de la prosa, que es la que exige en este caso considerarla como una novela en 4 partes, una obra unitaria a fin de cuentas, ya sea si se somete a la lectura o si se planea como un montaje de 4 funciones sucesivas. Reynolds Pérez Vázquez ha llegado, en fin, con este trabajo a una cima de su carrera. Ha vuelto a demostrar su talento, siempre en manifestación creciente. Es ya, gracias a la credencial de sus obras, uno de los grandes dramaturgos, escritores del país. Lo celebramos con entusiasmo. Vicente Leñero.